Señor, estar dispuestos para escuchar tu palabra, Señor precioso. Toda gloria sea para ti, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Qué hermoso momento de adoración hemos tenido. Y bueno, ahora vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios y poder estar otro tiempo en su presencia. Así que yo lo invito a usted a que busque en su Biblia. Hoy vamos a trabajar un tema, vamos a mirar un tema de la Biblia, vamos a mirar uno de los dones espirituales y vamos a estarnos concentrando en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Buenas tardes, Clemencita, ahí me está saludando Clemencita, me alegra mucho verlos. Espero que el Señor nos conceda prontamente la compra de un computador portátil que le estamos pidiendo aquí nosotros en la casa, para poder hacer uso de otras aplicaciones, ¿verdad? Otras cositas de estas como las de Zoom para podernos ver, para poderlos ver allá en sus casas y bueno, comunicarnos así. El tema que les traigo hoy, que el Espíritu Santo me puso en el corazón, es el siguiente. Se llama "Las lenguas son un regalo del cielo". Se llama "Las lenguas son un regalo del cielo". Y hoy vamos a estar mirando en la palabra de Dios lo que dice acerca de las lenguas espirituales y todo lo que tiene que ver con este don, ¿vale? La verdad es que podría ser una enseñanza un poco larga si se utilizaran como todos los pasajes en las que se hace referencia a las lenguas de Dios, pero no, vamos a tratar de concentrarnos en este punto y a entender que Dios nos quiere también regalar esas lenguas, amén, que esas lenguas son para usted, son para mí. Lo prometió el Señor Jesús en Marcos capítulo 16, ¿verdad? Él dijo: "Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sus manos pondrán sobre los enfermos y ellos sanarán". Así que las lenguas son para usted, ¿vale? Y para mí. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento y fe en lo que la palabra de Dios dice. Recuerden que lo que trae la fe es la palabra de Dios, no creer ya lo que dicen los hombres. Bueno, amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de adoración, de alabanza tan lindo que tuvimos, fue hermoso. Sentimos tu presencia, Señor, te pedimos que se aumente más tu presencia, Padre. Y en esta noche yo te pido, abre nuestro entendimiento para comprender este don maravilloso de las lenguas espirituales, el don de las lenguas. Y yo te pido que hoy le des las lenguas a todo aquel que no las tiene aún, Señor, y que ha estado clamando por ellas. Yo sé que las lenguas y el bautismo con tu Espíritu son un certificado celestial de nuestra fe, Señor. Y yo sé que muchos han estado peleando ahí sin entender por qué no les viene, pero Señor, tú eres el que certificas a los hijos tuyos, no somos nosotros. Los pastores podemos dar hojitas, pero tú certificas con el Espíritu Santo a los que son tuyos, Señor. Así que hoy derrama el Espíritu Santo sobre todos nosotros, Señor, y trae un gran avivamiento en medio de la angustia y la desolación que ha venido sobre nuestro país. Trae avivamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 11. Entonces, como ya les dije, vamos a hablar hoy sobre uno de los 9 dones espirituales, ¿vale? Y vamos a estar resolviendo algunos aparentes disyuntivas que se han planteado en el cristianismo, que no son reales, son más bien parte de la incredulidad de muchos hombres que uno conoce, que uno ha visto, pero no son reales. Miren, el diablo es un ser que tiene una serie de armamentos, de armas para destruir a los hijos de Dios y a la humanidad. El principal arma que él utiliza se llama el engaño, pero tiene un montón de armas más. También de esa misma manera Dios le ha dado a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, unas armas para pelear contra el diablo. Lo primero que usted tiene que entender en esta vida, hermano, es que nosotros no tenemos lucha contra los hombres. Nuestra guerra no es con los hombres. En el momento en que usted piense que la guerra es con los hombres, entonces armamos guerras santas, armamos cruzadas, armamos problemas graves de ir a destruir a los demás y matar a la gente. Eso lo hacen las personas
que no tienen el Espíritu Santo y que no entienden que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra la parte espiritual que maneja a las personas, o sea, contra Satanás y su reino. El Señor tiene en su reino dos tipos de siervos, básicamente los ángeles, que son espíritus que le sirven a Él de forma incondicional y que nos ayudan a nosotros en esta batalla. Y tiene a su iglesia, a su pueblo. Nosotros somos el ejército de Dios, no solamente el pueblo de Dios. Y a nosotros nos dan armas. Una de las armas es de la que vamos a hablar hoy, porque hay 9 dones espirituales, ya los vamos a leer. Y de esos 9 hoy vamos a hablar de una arma poderosa que Dios nos ha dado para hablar con Dios. Y vamos a ver cómo hay lenguas para orar y hay lenguas para comunicar mensajes. Hay diferentes facetas o maneras en que este don se mueve. Pero vamos a la palabra de Dios, ¿vale? Vamos a estudiar. Entonces, 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al 11. Una recomendación. Miren, hermanos, ya de estas enseñanzas cortas, entre las del año pasado y este año, completamos 52 enseñanzas. Pégueles una repasadita, porque tienen muchísimo conocimiento de Dios y cosas muy buenas. Métase de vez en cuando al canal de YouTube de la iglesia, ahí están predicaciones del pastor Mauricio. De Carlitos, hay predicaciones de nuestro hermano Alfonso García, hay predicaciones de nuestro hermano Alejandro Uribe. Cosas muy buenas, mucho conocimiento de Dios, aprovechenlo. Aprovechenlo porque no será en vano. Así que bueno, vamos a mirar ahora sí los dones espirituales. Miremoslos a ver. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, Palabra de sabiduría. a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, Amén. Palabra de ciencia. a otro fe Fe, don de fe, muy bien. por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Con eso que dice, voy a parar ahí, dones de sanidades. ¿Por qué? Porque resulta que en la iglesia, cuando hay un verdadero avivamiento, porque a veces el problema es que la iglesia no vive lo de Dios. ¿Por qué la iglesia no vive lo de Dios? Fácil, porque no hay compromiso con Dios. Entonces, al no haber compromiso con Dios, Dios no derrama la plenitud de su Espíritu. Pero cuando Pablo habla ahí de don de sanidades, en plural, es porque cuando hay un verdadero avivamiento, cuando usted es realmente usado en sanidad, usted comienza a descubrir que Dios le da a uno como unas especialidades. Así como en la medicina hay especialidades, Dios también derrama dones como en especialidades. Por ejemplo, en mi caso, a mí Dios me usa mucho en lo que tiene que ver con sanidad de huesos y sanidad de la piel. También he visto muchas otras sanidades, pero eso es como una especialidad en mi vida, no sé por qué. Simplemente cuando yo oro por alguien que está enfermo de la piel, sea una llaga, sea un hongo, sea lo que sea, Dios lo sana. Lo he visto muchísimas veces, es como un énfasis. Así que por eso dice don de sanidades. Y así como yo puedo tener un énfasis en ese tipo de sanidades, otro hermano puede tener énfasis en sanar tumores, ¿sí? Otro en fiebres o cosas infecciosas. Así se mueve el Espíritu. ¿Para qué? Para que ninguno diga yo tengo todo en Cristo. No, somos un cuerpo. Y así como unos tienen una cosa, otros tienen otra cosa, ¿vale? Pero bueno, continuemos. Don de sanidades, ¿qué más? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos dones, diversos géneros de lenguas. Diversos géneros, dése cuenta, diversos géneros de lenguas. No hay una sola lengua, hay géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas, importante, dos que están unidos, ¿no? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Entonces, ¿todo esto lo hace quién? Uno solo, el mismo Espíritu, repartiendo a cada cual como Él quiere. Entonces, bueno, si ustedes se adelantan un poquitico más, después de mirar los dones espirituales, si ustedes se adelantan un poco más al versículo 31, el apóstol Pablo termina ese capítulo, esa disertación, con la siguiente frase. Dice, procurad pues los dones mejores. Significa que hay dones espirituales que son mejores que otros. Y dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Sí. Ahí termina el capítulo 12 y nos introduce en el capítulo 13 de Corintios,
donde Pablo nos va a hablar acerca del amor. Entonces, esto ha generado en la iglesia cristiana, me refiero en general, como una especie de cisma, una división. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces si usted va a las iglesias de tendencia bautista, ellos van a hacerle a usted un énfasis en el testimonio, en la forma que ellos tienen de vivir. Como quien dice, nosotros vivimos es en el amor, no en los dones espirituales. ¿Sí? Eso es un error. Mientras tanto, algunas iglesias pentecostales, en cambio, se fijan, hacen un énfasis en los dones espirituales y abandonan el buen testimonio. Son personas sin amor, violentas, iracundas, pero buenísimas para orar en lenguas y para sanar enfermos, pero con una vida que no refleja a Cristo. Entonces, es como si algunas personas tuvieran que tomar decisiones entre quedarse con lo uno o con lo otro. Pero lo que es bíblico, lo que es de Dios, no es tener una cosa u otra. Si usted se fija en Gálatas 5:21, en adelante, usted va a encontrar que el fruto del Espíritu está dividido en 9 cosas. 9 cosas exactamente. 9 frutos del Espíritu, que nos hablan del amor, la paz, la paciencia, la benignidad, o sea, un carácter conforme al de Jesús. Y nos habla también aquí en este capítulo, estamos viendo que nos habla de 9 dones espirituales. ¿Usted cree que eso es casualidad? Yo digo no. 9 dones para 9 frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere que nosotros vivamos una vida plena en el Señor. ¿Y cómo es la vida plena en el Señor? Fácil. Un carácter santo, un carácter lleno de amor como el de Jesús, pero también fluyendo en el poder del Espíritu Santo como lo hacía Jesús. Jesús no solamente fue un buen hombre cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue un hombre lleno de poder, lleno del poder de Dios, que hacía grandes maravillas, milagros, sanidades, liberaciones, resurrecciones. Ese es Jesucristo. Entonces usted y yo no debemos escoger si caminaremos en el amor o si caminaremos en el poder del Espíritu. No, hermano. Para usted y para mí son las dos cosas las que Dios quiere. El Espíritu Santo no está partido. El mismo que da los dones es el mismo que da el fruto. Amén. Es el mismo. No hay por qué escoger un camino u otro. Ahora, ya le dije a usted, las lenguas son ¿qué? Un regalo del cielo. Ahora miremos cómo funciona el don de lenguas, ¿vale? Usted lo recibe, evidentemente, cuando el Espíritu Santo viene a su vida y lo llena, ¿me oyó? Lo llena. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia que Cristo describió como un río de agua de vida que ingresaba en la persona y que fluía dentro de él y salía de él. Una fuente que entraba y que se hacía fuente dentro de uno para también salir. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Siempre será como un agua, como agua impetuosa que entrará en usted. Así me pasó a mí. Ahorita tal vez le hable un poco de mi propio testimonio de cómo yo recibí las lenguas y el bautismo del Espíritu Santo. Pero ahora acompáñenme un poquitico más adelante. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Ahora el apóstol Pablo, en medio de la exposición que él hace, donde está exaltando el amor como lo más grande, también nos deja ver áreas del don de lenguas que a veces es un poco desconocido. Léalo conmigo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y ¿qué? Y angélicas. ¿Cómo dije? ¿Lenguas qué? Humanas y angélicas. Y ya en el capítulo 12 nos dijeron, dice diversos géneros de lenguas. El Espíritu Santo le puede a usted dar, escúcheme bien lo que le voy a decir, el Espíritu Santo le puede dar a usted cualquier lenguaje humano. Cualquier lenguaje humano. Claro, ese lenguaje humano evidentemente es Dios que lo llena a usted, ¿verdad? Que viene sobre usted y lo usa a usted para hablarle a los hombres. Amén. Entonces, lenguas humanas, un lenguaje humano que Dios usa para hablar de las maravillas de Dios a los hombres. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Cuando cae el Espíritu Santo, 120 personas estaban allí. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando salieron del aposento alto, hablaban en lenguas que todos los que estaban allí escuchando podían entender.
habían más o menos, si usted los cuenta, eran como 14 idiomas o algo así, la verdad ahorita no tengo la cuenta. Pero el punto es que cada uno de esos hombres hablaban un lenguaje, en la lengua de cada uno de ellos, para que ellos entendieran lo que Dios les estaba hablando, entendieran la profecía de Dios. Ellos estaban hablando las maravillas de Dios. Alguno me dirá, pastor, pero eso fue para los tiempos de Jesús. Yo le digo, no yerre. El mismo apóstol Pedro, cuando está terminando el capítulo 2 de Hechos, dice, y esta es la promesa del Espíritu Santo que es para vosotros y para vuestros hijos. Entonces, aprenda esto, el Espíritu de Dios es para usted y para sus hijos. Si Dios dijo, esto no es solo para nosotros, dicen los apóstoles, es también para ustedes y para sus hijos. Está diciendo que el mover del Espíritu Santo era algo que jamás se debería haber acabado, pero que el diablo con su astucia acabó por medio de lo que yo denomino la primera gran apostasía, que fue el nacimiento de la Iglesia Católica Romana. Pero eso podríamos estudiar yo en otra ocasión. El asunto es el siguiente. Por lo menos 14 de ellos hablaron en lenguas humanas. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Y en qué lenguas hablaron los otros 106? ¿Será que todos estaban hablando en lenguas humanas? Hoy aprenderemos que no, que hay diferentes géneros de lenguas con usos diferentes. Entonces, ¿Dios le puede dar a usted un lenguaje humano para hablarle a algún hombre? Sí. Ejemplo, un pastor amigo mío fue a Jerusalén y él estaba ahí en el muro de las lamentaciones orando, llorando ahí delante de Dios con su Biblia. Él no sabía que eso estaba prohibido, que nuestras Biblias cristianas están prohibidas en el muro de las lamentaciones, que es un lugar judío. Y uno de los rabinos que estaban allí se puso mal, se puso bravo con el pastor, y entonces lo cogió y lo empezó a espichar contra la pared. Entonces él sentía que lo espichaban, pero él estaba tan metido con Dios que él como que no sabía qué le pasaba. Entonces él llegó y se volteó y miró al tipo, y le estoy hablando del pastor Miguel Torres, amigo mío, amigo de nuestra familia, yo lo conozco. Dios le ha dado a él lenguas un poco extrañas, que son en hebreo y en latín. ¿Qué para qué? No lo sé, pero le estoy contando porque yo lo he visto. Y a ese hombre que le estoy contando, ¿cómo le llegaron esas lenguas en hebreo? Él estaba así, y cuando él se voltea a mirar al rabino, el rabino lo está mirando mal y les dice algo en hebreo. Claro, él no entiende nada, él es de Bucaramanga, pues él dijo, no, ¿qué está pasando aquí? Bien, claro, él bien de aquí, bien colombiano, él no sabe qué le está pasando. Pero entonces él se voltea a seguir orando y otra vez el rabino vuelve y lo empuja contra la pared, hasta que de repente él dice que él no sabe qué pasó, un fuego vino del cielo, él dice, algo le cayó encima, y empezó a hablarle así con una autoridad terrible. Él dice, no tengo ni idea qué le dije. A él le pareció que él hablaba en hebreo, pero el rabino, que era para el que era el mensaje, él entendió todo lo que el Espíritu Santo le dijo a través del pastor Miguel. Y ese hombre, que ellos son terriblemente bravos allá, matan la gente, hermano. Es delicadísimo. Pueden matarlo a uno por andar uno de profano. Oiga, y ese hombre, dice él, que se acostó, se empezó a retroceder así como anonadado, como si le hubieran dicho no sé qué cosa, y se sentó así como sin fuerzas y dejó de molestar. Y Miguel siguió orando con la Biblia en la mano en el muro de las lamentaciones. Y desde ahí le quedó esas lenguas en hebreo. Entonces, hermano, miren, hay predicadores que hablan contra las lenguas. Hay predicadores que dicen que no, que eso no es de Dios, que eso son tontadas, que son bobadas, que las lenguas son solamente idiomas. Hoy veremos que no son solamente idiomas, pero eso es como dijo Jesús a los saduceos, vosotros erráis porque desconocéis las escrituras y el poder de Dios. Usted tiene que conocer la escritura, y le voy a mostrar cómo la misma escritura le habla a uno de los diversos géneros de lenguas, ¿verdad? Y cómo el poder de Dios le hace a uno vivir las cosas. Ahí ese hombre recibió el don de las lenguas humanas. ¿Cuál idioma me puede dar a hablar Dios? Hermano, cualquiera. Es cuestión de que usted crea en Dios. Otro caso, para que no crea que es el único. Pastor Alvarito Romero, vive aquí cerca en Neiva. Él fue misionero en el mundo musulmán, por allá en Kazajistán y todo eso. Y él en una ocasión había un tipo que estaba oponiéndose a que la esposa fuera cristiana y estaba furioso y le hablaba algo al pastor y el pastor Álvaro ni entendía nada. Imagínense el otro en árabe y él ahí bien colombiano, bien bogotano, bueno, ahorita medio huilense, pero bien colombiano. Y no entendía nada, cuando él dice que de repente sintió algo así que vino sobre él y de la barriga, porque las lenguas no salen de acá, las lenguas salen de la barriga, que es su centro espiritual.
Y salió y empezó a hablar en árabe. No supo nunca qué le dijo. Pero ese hombre cayó fulminado al piso, arrodillado, llorando, diciendo que sí, que Jesús era el Mesías, que lo aceptaba, que Cristo era el Señor. Hermano, entonces Dios se mueve hasta hoy. Y bueno, podría hablar de otras cosas, pero no alcanzamos hoy. Pero sepa que Dios da lenguas, ¿qué? Humanas, ya lo leímos, ¿y qué? Y angélicas, lenguajes, imagínense, idiomas angelicales. Dios puede usarle a usted en las lenguas, darle géneros de lenguas angelicales para hablarle al mundo angelical. Porque los ángeles obedecen a Dios para ir a nuestro favor, hermano, entiéndalo. Dios tiene los ángeles para moverse a nuestro favor, no para que nosotros nos relacionemos con los ángeles, ¿no? Como algunas doctrinas de demonios hacen, que vamos a hablar con el ángel no sé qué y con el ángel, esos son puros demonios, usted en eso no crea. Su relación es con Dios por medio de Jesucristo y Dios envía a los ángeles a nuestro favor. Bueno, hasta ahí estamos claros. Lenguas entonces humanas, que son idiomas, lenguas angelicales, que son los idiomas que hablan los ángeles. Y ahora vamos hacia la tercera, lenguas que se llaman misterios espirituales, lenguas para orar. Leamos. 1 Corintios, pero no están aquí. No, nos vamos para el 14. Sí, hablan por el espiritual, el misterio. Lo que pasa es que es tú lo tienes allí, ok. Sí, vamos a leer, ¿cuál es? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo del 1 al 5. Leámoslo, Maripá. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que pero sí escucharon, seguid el amor y procurad los dones espirituales. No hay una disyuntiva, las dos cosas deben estar juntas. Sigamos. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Amén. Pare ahí, un momentico, pero un momentico. A ver, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿A qué lenguas está haciendo ahora alusión el apóstol Pablo? Acabamos de leer que hay lenguas humanas. Y acabamos de leer que hay lenguas angelicales. Y evidentemente las lenguas humanas, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, fueron dadas para hablarle a los hombres. ¿Cierto? Para hablarle a los hombres. De ahí inferimos que si hay lenguas angelicales, es para hablarle a los ángeles. ¿Cierto? Pero tercer grupo de lenguas, el que habla en lenguas le habla a Dios. Entonces nos está hablando de que hay unas lenguas que son para orar. Lenguas para orar, que son las que más abundan en el pueblo evangélico. Son palabras que son un misterio, dice la palabra. Nadie lo entiende porque es para que Dios lo entienda. Es un lenguaje espiritual que Dios le da a usted para que usted ore, para que usted interceda. Pero nadie lo entiende, solo Dios. Y uno dirá, pastor, pero ese don ¿para qué? Bueno, yo le voy a explicar para qué. En las guerras, una de las cosas más importantes en una guerra son los cuerpos de inteligencia y de contrainteligencia. Cuando usted tiene una guerra, usted necesita desarrollar una serie de lenguajes, de claves y de cosas tremendas para enviarle mensajes a sus cuerpos, ¿verdad?, de guerra, a sus batallones, a sus aviones, a todas las cosas, sin que el enemigo entienda lo que usted le está diciendo. ¿Por qué? Porque si el otro entiende la estrategia que usted está armando, se le adelantan y lo acaban. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los nazis se inventaron una máquina que se llamaba la máquina Enigma. Y era una máquina que encriptaba los mensajes de los nazis. Y era terrible. Nadie podía descubrir eso. Hubo un hombre en Inglaterra que, tratando de descubrir lo que la máquina Enigma decía, terminó por crear básicamente la primera computadora del mundo. Hasta que lograron descifrar lo que la máquina Enigma decía. Y con eso empezaron a ganarle la guerra los aliados a los nazis. De la misma manera, las lenguas espirituales, las lenguas de oración, son un lenguaje único que solo Dios entiende, ni usted.
Pero usted puede orar por una cosa o por alguien en lenguas y aunque usted no entienda, es la oración más eficaz. Solo Dios la escucha y el diablo no puede oponerse porque no la oye, no la entiende y no sabe lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esas lenguas son las que yo les he dicho a ustedes hace 2 semanas. Úsenlas. Oren en todo tiempo porque traen un gran provecho para ustedes. Entonces ya dejamos el tercer tipo de lenguas. Sigamos leyendo porque viene el cuarto tipo de lenguas, que son las lenguas que se enganchan con el otro don, hermanito del don de lenguas, que es el don de la interpretación de las lenguas. Leamos. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio. Aunque por el Espíritu Santo habla misterios, ¿verdad? Para el Padre. Muy bien. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, Amén. exhortación y consolación. Amén. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Algunos piensan eso es como una burla, dice por ahí MacArthur. No crean eso. No crean eso. Lo que pasa es que se edifica su espíritu. Su alma se comprime, sus emociones se aquietan y usted comienza a caminar en el espíritu. Pero sigamos leyendo. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice, mayor que el que habla en lenguas es el que profetiza. Ahí nos hace dar a entender el apóstol que el don mayor de los 9 es el de la profecía. Es lo que está, él ya nos dijo, que anhelen los dones mejores, ¿verdad? Pero dice, es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, dice, que las interprete. Entonces nos da el cuarto género de lenguas, el cuarto género de lenguas grande, que es las lenguas proféticas. Ahora, ¿cómo sabe uno esto? Bueno, es difícil de explicar. Para que usted me entienda, las personas están orando en lenguas, ¿cierto? Lenguas que son misterios espirituales, pero a veces, en medio de los que están orando en lenguas, hay unas lenguas que cambian, uno lo nota. Eso lo nota solamente el que tiene el don de la interpretación de las lenguas. Yo ese don lo recibí hace muchos años, hace como tal vez 15 años, estando en mi iglesia donde yo nací, donde yo crecí. Allá en Oraves estaba un hombre, una persona estaba orando en lenguas, y bueno, tremendo. Y yo estaba ahí agachadito con mis ojos así cerraditos, agachado, orando también y escuchando la oración en lenguas. Pero un día de repente, mientras que esa persona oraba en lenguas, yo empecé a entender lo que él oraba en lenguas. Y yo dije, ay, comprendo. Mientras que escuchaba aquí las lenguas, dentro de mi mente sonaba la interpretación y entendía lo que él hablaba. Yo después le conté a mi pastor, imagínate que me está pasando esto. Entiendo las lenguas, pero no las de todos. Son a veces algún género específico de lenguas. Un género específico que yo lo entiendo y sé el mensaje. Obviamente, como todas las cosas que yo he vivido con Dios en mi vida, lo puse a prueba para ver si era de Dios o no. Y puesto a prueba por mí mismo, por otros profetas y por mi pastor Pablo, nos dimos cuenta que el don era genuino. Entonces, escúcheme bien. No se trata de que usted hable en francés y toque traer un traductor. No. El don de lenguas es un don, un regalo del cielo que Dios nos da. Y el don de interpretación de lenguas es otro regalo para descifrar los misterios de Dios. Amén. Si usted ora en lenguas, usted le puede pedir al Señor el don de la interpretación para entender lo que usted está hablando con Dios, que es un misterio y que solamente Dios lo puede descifrar. Esas lenguas ya no es usted hablando con Dios en oración. Esas lenguas son un mensaje de Dios en lengua misteriosa para ser interpretada por el que tiene el don de la interpretación de lenguas. Con eso terminamos los 4 géneros grandes de lenguas. Amén. 4 géneros. Lenguas humanas, lenguas angelicales, lenguas para orar o misterios espirituales y lenguas ¿qué? Proféticas, o sea, el mensaje de Dios encriptado que tiene que ser descifrado por otro profeta o por algún hombre de Dios que tenga ese don de la interpretación de las lenguas para darle un mensaje a la
iglesia. Entonces, mire, Dios cubre todo. Lenguas humanas para hablar ya a los incrédulos en lenguas humanas. Lenguas angelicales para activar los cuerpos angelicales que están alrededor de la iglesia. Misterios en lenguas para hablar ya a Dios sin que nadie más lo sepa ni lo entienda. Y lenguas proféticas para hablar ya a la iglesia, a su pueblo. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿cuántos quieren el don de lenguas? Yo pregunto. Amén. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted ya ora en lenguas? Bueno, muy bien. ¿Pero usted sabía que usted puede orar en otros géneros? Mire, yo no tengo memoria de en cuántos géneros yo he orado en lenguas, pero son más de 14 géneros en los que yo he orado, que más o menos me puedo dar cuenta por el Espíritu Santo. Muchos géneros, muchos tipos de lenguas yo he orado, hay de todo tipo de lenguas, hermano. Es un don tremendamente poderoso que Dios quiere darle a su iglesia en este tiempo. Si usted ya ora en lenguas, yo le invito hoy a pedirle a Dios que le dé otros géneros de lenguas. Dios se los va a dar. Y use las lenguas para orar todo lo que puede. Mire cómo termina el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios, versículo 14, 39 y 40. Acompáñeme ahí rápido. ¿Agüita ahí por ahí? Así que, hermanos, procurad profetizar, dice la palabra del Señor, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces lo que dice el apóstol Pablo es que las lenguas no se pueden convertir en un desorden, en donde el culto se convierta en una cosa impresionante, donde cualquier persona que entre piense que estamos todos locos. No, no se trata de eso. Ore en voz baja, ore como tiene que orar en el Espíritu, sin dejarse desbordar. Amén. Y si ya Dios le da un mensaje, entonces ya usted lo compartirá con el pastor y el pastor dirá qué se hable y qué no. Amén. Pero dice Pablo con mucha claridad, no impidan el hablar en lenguas. No acepten predicadores que hablen en contra de las lenguas, hermano. No acepten. ¿Para qué escucha usted predicadores que son más incrédulos que usted? Pues le pegan la incredulidad. No lo acepte. Busque hombres llenos del Espíritu Santo que hablen del poder y del amor de Dios. Hombres completos en Cristo, para que usted se llene de eso, ¿vale? Bueno, vamos a orar entonces y ya vamos a darle paso al pastor Mauricio también. ¿Va a venir a orar ahorita, Marito? ¿O tiene también mensaje? Bueno, entonces ya viene él a orar también con nosotros, pero vamos a orar. Enciérrese en su cuarto, yo no sé dónde está usted. Vaya, enciérrese en su cuarto que vamos a orar para pedirle al Señor que le regale ese don de las lenguas, un regalo del cielo que Dios le quiere dar a usted. Vamos a orar, ¿vale? Si usted cree, el Señor dijo, para el que cree todo le es posible. Amén. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Si usted quiere el don de lenguas, enciérrese en su cuarto rápido, póngase de rodillas, no sé, siéntese, como quiera, pero vamos a orar, ¿vale? Yo voy a hacer una oración pequeña y el pastor Mauricio va a terminar de venir a hacer otra oración todavía más fuerte, ¿no? Así que prepárese, porque el Espíritu Santo, si usted lo cree, lo inunda hoy. Si usted está dispuesto a dejar el mundo, claro, ¿no? Y el pecado, porque si usted no va a dejar su manera de pensar y de vivir conforme al mundo, Dios no le dará a usted el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo, pero para el que de verdad lo quiere. Para el que quiere vivir para Cristo. Amén. Amén. Bueno. Amado Padre Celestial, nosotros te damos muchas gracias por ese regalo del cielo llamado las lenguas de Dios, las lenguas espirituales, humanas, angélicas, proféticas, en las que nosotros hemos vivido, Señor. Y para mí ha sido una delicia sentir tus dones en mi vida, vivirlos. Pero hoy vengo delante de ti, Padre, con mucha humildad, claro, respeto y amor, para pedirte que tú derrames el Espíritu Santo como lo prometiste. Tú dijiste a través de tu siervo Joel que en los posteriores días tú ibas a derramar de tu Espíritu, amén, eso, Señor, sobre toda carne. Gracias, poderoso Dios. Hermano, mire, yo recibí el Espíritu Santo primero y yo no quería dejar salir las lenguas porque yo pensé que eso no era de Dios. Hasta que de repente yo sentí esas lenguas, empecé a orar y se me enredaba la lengua y yo no me callaba. Hoy le digo en el nombre de Jesús, si a usted le está pasando eso, suelte las lenguas, déjelas salir. Ellas salen de la barriga, no es algo que usted piensa, salen. Si usted ya ora en lenguas, comienza a orar en lenguas ahí.
ore en lenguas. Eso es oración con Dios, lo edifica, lo ministra, usted lo bendice. Padre, tú prometiste darle el Espíritu Santo a todos los que se lo pidieran. Padre, hoy te pido, dale tu Espíritu Santo a todos los que en esta noche están ahí escuchando la palabra, están creyendo la palabra, están con sus ojos puestos en Jesús de Nazaret, en su cruz, dispuestos a dejar el mundo, la maldad, la locura de este mundo, para seguirte a ti. Te pido, dale este regalo del cielo a todos los que están escuchando ahora, Señor. Derrama esas lenguas angelicales, humanas, de misterios espirituales, de profecía. Derrámalas, Padre. Dale el Espíritu Santo a todo el que te lo está pidiendo. Pídale al Señor, Señor, dame el Espíritu Santo. Bautízame con el Espíritu Santo, pero hermano, clámele como le enseñé hace 8 días. Háblele, dámelo. Déjame vivir tu gloria, Padre. Háblele con todo su corazón, clámele a Dios. Y si usted siente las lenguas en su vientre, déjela salir. No le ponga freno. Déjela salir. Y confía en Dios que son reales. Eso es real, eso no es del diablo, eso no son locuras. Gracias, Señor. Padre, regálale las lenguas a todos los que te las están pidiendo ahora. Derrámalas. Tú dices que tú no das el Espíritu por medida. Tú derramas con abundancia a todo el que cree en ti y confía. Padre, dale a todos lenguas, multitud de lenguas, de todo tipo, de todo género, Señor, en el nombre de Jesús. A todos los que me escuchan en este mensaje, dale lenguas, dale el bautismo del Espíritu Santo. Incéndialos con fuego del cielo. Y que sean para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Glorioso eres tú, Señor. Amén y amén. Siga usted orando ahí en lenguas, no se interrumpa. Ya viene el pastor Mauricio, usted siga ahí en el Espíritu. Si no le ha recibido las lenguas todavía, siga ahí, siga orando, magnificando a Dios, alábelo, bendígalo. Padre, dame las lenguas, no salgo del cuarto hasta que me las des, no salgo de aquí hasta que me las des, dame las lenguas, hermano. Tiene que aprender a ser fuerte en la fe, ¿vale? Dios lo bendiga. Adelante.